¿Qué tal? Aquí estamos en el episodio número 3 de CIMED y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con Edgardo Castro. Doctor, estoy encantada de estar aquí con usted y la verdad que estoy muy ansiosa también de aprender mucho acerca de todo. Me gustaría que me comentara qué es la investigación translacional. Sí, como no, muchísimas gracias Rosa por la invitación. Igualmente a la doctora Marina Pacheco, directora del CIMED, por la invitación a este podcast tan interesante. Y bueno, la medicina, bueno, lo que es la ciencia translacional o investigación translacional tiene que ver con cómo los conocimientos básicos se pueden traducir a aplicaciones en diferentes problemas de la sociedad, de la vida o incluso a nivel biomédico, ¿no? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, diferentes procesos que ocurren en la naturaleza. Pueden ser estudios del clima, estudios de plantas, animales o de los mares. ¿Cómo eso se traduce, verdad? Alguna aplicación básica de, ¿verdad? De la vida que no, de todos nosotros, ¿no? Ahora, hablando específicamente de la parte biomédica, lo que es lo que se llama también medicina translacional, tendría que ver específicamente con aplicaciones ya sea celulares, moleculares, a, por ejemplo, a procesos médicos o, por ejemplo, aplicaciones en tratamiento, ¿no? Eso sería una forma de ver lo que Campo grande. es muy amplio, exactamente. Y bueno, ahí podríamos ver, por ejemplo, desde lo más básico como nutrición, ¿verdad? Cómo la nutrición se puede utilizar con, ¿verdad? Los datos generados y los conocimientos generados en mejorar y prevenir, por ejemplo, estilos de vida, cómo se promueven estilos de vida asociados con estos procesos nutricionales, ¿no? Y cómo ellos previenen o pueden disminuir el riesgo de contraer algunas enfermedades, ¿no? Entonces hay un campo muy amplio en ese sentido y también a nivel un poquito ya más sofisticado, ¿no? El utilizar lo que es la medicina de precisión, que tiene que ver con el diseño de drogas, medicamentos o, por ejemplo, anticuerpos, específicamente diseñados contra una mutación que un paciente pueda tener en una condición específica, como por ejemplo cánceres, etcétera. Y bueno, hay muchísimas más aplicaciones también que se pueden considerar, ¿no? Eso es también lo que se le llama cómo mover los datos, la información que se genera, como se dice en inglés, from bench to the bedside, ¿sí? Entonces, lo que se llama del banco de investigación, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Alguien hace una pregunta y cómo esa pregunta se transforma en un tratamiento en un paciente que recibe un medicamento novedoso. Y también, por ejemplo, están otras áreas, ¿no? Que involucran ya a nivel poblacional, ¿no? Estudiar factores de riesgo en la población, cómo los diferentes genes de la población se comportan de acuerdo a procesos ambientales y cómo ellos responden, ¿no? A los diferentes procesos ambientales. ¿Qué papel juega la genética médica en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer? Sí, bueno, específicamente el caso de cáncer es un caso especial y es muy interesante la pregunta porque el cáncer se considera a nivel como una enfermedad genética molecular que ocurre en las células, ¿no? O sea, cuando hablamos de genética molecular nos referimos a procesos que ocurren a nivel, por ejemplo, de un tumor, que verá cuáles son los cambios genéticos o mutaciones que ocurren en esos tumores, ¿no? Esto es bien importante porque una de las principales causas de los cánceres son los cambios genéticos que se llaman mutaciones, Claro. que son, por ejemplo, cambios a nivel de una secuencia que se cambió por otra secuencia a nivel de las bases del ADN. Ya, entonces, esto hoy en día en el cáncer se hace muchísimo énfasis y, por ejemplo, a un paciente hoy en día cuando llega a, ¿verdad? Un diagnóstico posible, una de las primeras etapas que se trata de identificar es cuáles son las variantes genéticas o cambios genéticos que hayan ocurrido en ese tumor de ese paciente que pueda explicar un poco el origen, pero también explicar el posible mejor tratamiento, ¿no? O sea, es algo bastante personalizado. Ujú. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamiento, son, ¿verdad? La biología molecular y la genética es muy importante ya que define cuál es el posible tratamiento y también puede definir, por ejemplo, con lo que se llama biomarcadores, ya sean biomarcadores predictivos o biomarcadores de pronóstico. O sea, un biomarcador predictivo vendría a ser un biomarcador, por ejemplo, que un paciente tenga una mutación en un gen como un gen supresor de tumores como TP53, ¿verdad? Ese gen, ¿verdad? Puede definir que un ¿Ese desenlace es en cuál?
un gen, por ejemplo, TP53, que es un gen que se llama el guardián del genoma, ¿no? Porque él como Ok. que protege a la célula de que se vuelva cancerígena. Pero si ese gen, Mm. que es el que protege a la célula de que llegue a ese, ¿verdad? A un estado patológico como cáncer, si ese gen está dañado, bueno, entonces la célula no puede, queda desprotegida, por decirlo así. O sea, ya un gen como ese puede ser predictivo de cómo puede ser la respuesta a un tratamiento de un paciente, pero también puede ser un marcador que sea pronóstico en el sentido de cómo podría ser el desenlace global de la enfermedad en un paciente específico, ¿no? Ustedes lo podían determinar o por lo menos predecir Correcto, hasta cierto exactamente. Esa punto. sería la idea, como predecir cómo va a ser la respuesta de un paciente basada en un tratamiento o el desenlace posible de la enfermedad o cuánto tiempo podría, ¿verdad?, estimarse el tratamiento o la posible cura o la posible, ¿verdad?, fatalidad de un paciente también. Y por lo menos según tu experiencia, el cambio que se puede efectuar en el genoma de la célula, como cuánto tiempo hay? Sí, bueno, eso es una pregunta muy interesante también y bueno, puede variar de un tipo de cáncer a otro. Por ejemplo, hoy sabemos que, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué el cáncer es una ¿Cuánto enfermedad? tiempo puede pasar para que Sí, se mute, pues? claro, claro. Bueno, eso va a depender de factores, por ejemplo, ambientales, también puede ser factores a nivel familiar, ¿no? O sea, un factor ambiental puede ser que un paciente está expuesto a, por ejemplo, a radiación o contaminación, ¿verdad? Por eso es importante cuidar el ambiente también. Ujú. La contaminación, cuánto tiempo ha estado y cuántas veces también, ¿no? O, por ejemplo, a nivel familiar, ¿no? A Interesante. nivel familiar también hay veces que la mayoría de los cánceres son, desde el punto de vista de las causas, ¿verdad? Que son principalmente genéticas, ¿verdad? Cambios genéticos, Ujú. pero esos cambios genéticos son generados por factores que pueden ser el estilo de vida o el ambiente de la persona, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, el- la mayoría de los cánceres son detectados ¿verdad? Se considera una enfermedad, digamos, eh, del, de personas de edad un poquito más avanzada, o sea, más allá de 50, 60 años, Ok. ya que ha habido un proceso acumulativo a lo largo de la vida de esa persona, de que Ujú. se ha expuesto a radiación, se ha expuesto a contaminación, etcétera, y bueno, va produciendo pequeños cambios en el ADN que la mayoría de las veces son reparados, ¿no? Pero con el tiempo, pues algunos puede ser que no se hayan reparado y no, ¿verdad? Pueden conducir a una patogenicidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido sabemos que para que se desarrolle un tumor se necesitan como mínimo dos mutaciones, ¿no? Y, o sea, dos genes que se cambien su secuencia para que entonces eso se transforme en un posible desarrollo Ok. de neoplasias. ¿Qué son las técnicas de secuenciación de alto rendimiento, como la secuenciación masiva paralela? Ajá. Sí, bueno, es una de las técnicas más utilizadas y que de hecho en el laboratorio lo usamos bastante para investigar precisamente mutaciones que ocurren en los diferentes genes de un tumor, ¿verdad? Y eso es muy importante porque sabemos que hay más de 20.000 genes, ¿verdad? Que se pueden, ¿verdad? Que contienen el genoma humano. Y con esta nueva técnica, ¿verdad? La ventaja es que podemos estudiar simultáneamente tanto a nivel de cambios genéticos como a nivel de cuáles son los genes que tienen un papel funcional más importante en los procesos de, por ejemplo, cancerogénesis Ujú. y ¿verdad? La formación de nuevos tumores, ¿no? Entonces, y también cómo esos tumores evolucionan, ¿sí? Entonces, esta técnica consiste en básicamente secuenciar de manera masiva ya sea, por ejemplo, genomas completo, eso quiere decir todo el conjunto de genes de una célula o de un conjunto de células en un tejido como un tumor, identificar esas mutaciones de manera masiva a nivel, ¿verdad?, de cientos o miles de genes y de esa manera se detecta, ¿verdad?, todas las mutaciones que puedan haber en un tumor, ¿no? Y eso, bueno, ya define ya muchos de los procesos que mencionamos de cuál, cuál es Y el mejor facilitan tratamiento. ustedes. Sí, exacto, total. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Cuál es el mejor, cuál es el posible desenlace ¿verdad? De los diferentes tratamientos de acuerdo al perfil genómico de un paciente, ¿no? También a nivel de expresión, ¿verdad? Funcionalmente, ¿cuáles son los genes que podrían, por ejemplo, estar involucrados en procesos de resistencia a tratamiento? ¿Sí? Y así, ¿no? Hay muchas Ustedes otras estrategias. podrían determinar el tratamiento, qué tiempo le va a tomar eso, Total. el tratamiento, el resultado que puede tener, todo eso lo Correcto. pueden.
Sí, hoy en día es fundamental para la investigación en cáncer estas estrategias de secuenciación y eso, por ejemplo, algo que se está utilizando más recientemente también es los estudios epigenéticos, ¿verdad? La epigenética tiene que ver con, ¿verdad? Con herencia, pero no a nivel de cambio de secuencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo más común tal vez es encontrar, o bueno, lo más que se sabe hasta ahora es que los cambios en secuencia de ADN determinan cambios en genes que van a cambiar sus patrones en los tipos de proteínas que producen, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel epigenético no tiene que ver con cambio de secuencia, sino de cómo se regulan los genes. Eso quiere decir, por ejemplo, cambios a nivel de lo que se llama cómo se empaqueta el DNA en el núcleo de la célula. O sea, el genoma humano, pues mide alrededor de, si usted toma la secuencia de ADN de cada célula, va a medir alrededor de 1,80 m. Entonces, como 1,80 m, ¿verdad? Se almacena o se empaca dentro del núcleo de la célula. Sí, es un proceso bien complejo y bien ordenado. Y bueno, la forma en que cada célula guarda o empaqueta su DNA y lo compacta allí es diferente. Entonces, la forma en que las células de cáncer empaquetan su DNA es diferente también. Y eso determina también cuáles son posibles patologías asociadas, aunque no haya habido cambio en el ADN, ¿no? O sea, no ha habido mutaciones, pero los patrones que lo regulan, cómo se expresa, pues sí determina, ¿verdad? Es determinado a nivel epigenético. También, por ejemplo, procesos de metilación de DNA, que son cambios que se le agrega a un grupo, ¿verdad? Metilo, que eso, ¿verdad? Es un cambio en la superficie del ADN. Si hay muchos metilos en el ADN, pues esos genes, por ejemplo, que deberían proteger a la célula, podrían ser silenciados de manera patológica. Y Ok. aunque no haya habido cambio en la secuencia del ADN. ¿Y cómo estas técnicas han revolucionado el diagnóstico y el tratamiento del cáncer? Sí, bueno, es una gran revolución, ¿verdad? Apenas yo diría que estamos empezando, ¿verdad? Y esto en parte se debe gracias al desarrollo de la estrategia de análisis bioinformático, ¿no? Sí, gracias. ¿Por qué? Porque algo que ocurrió al principio, ¿verdad? Cuando se secuenció el genoma, el primer genoma humano, ¿verdad? Es que era demasiada información y bueno, hubo un gran desarrollo de estas estrategias de análisis bioinformático. Y bueno, ahora más recientemente lo que es inteligencia artificial y lo que se llama machine learning también está utilizando para tanto diagnóstico como tratamiento y también para investigar posibles desenlaces predecir desenlaces de algún tratamiento. Le ayuda mucho. Sí, entonces hoy en día, ¿verdad? Se ha visto eso mismo en diferentes campos de la medicina, ¿no? Donde utilizando machine learning y también estrategias de inteligencia artificial y específicamente bioinformática en cómo se va a determinar el tratamiento de un paciente, ¿no? Y también cuál es el desenlace de esos tratamientos. O sea y eso de manera específica y personalizada, ¿no? De acuerdo al perfil de un paciente específico. Y bueno, ya no es algo como, por ejemplo, que un paciente venga hoy en día y se le diga, bueno, tienes cáncer de mama, ¿verdad? Y ya todos son pacientes de cáncer de mama y todos se tratan de la misma manera, no es así. Se le hace un perfil y dependiendo del perfil, entonces se determina el tratamiento de precisión, ya sea a nivel de, por ejemplo, moléculas pequeñas o a nivel, por ejemplo, utilizando incluso anticuerpos monoclonales, que es un tipo de inmunoterapia que se utiliza hoy en día basada en estas estrategias genómicas también. Ustedes trabajan de la mano con los médicos. Sí, total. O sea, dependemos, Sí. ¿verdad? Primero de disponibilidad, de, ¿verdad? Que los médicos, ¿verdad? Quieran hacer investigación. Yo soy doctor, pero no soy doctor en medicina, sino en biología molecular y celular. Y bueno, no, ¿verdad? Que somos un gran equipo, ¿verdad? Que necesitamos realizarnos para Sí, poder. todos trabajar juntos. Sí, totalmente. Es muy Sí. importante. Y bueno, es muy importante también que más médicos no se interesen en la investigación no solo clínica, sino también investigación básica del cáncer. Y bueno, eso es algo que queremos también, ¿verdad? Que se promueva cada vez más en el país. ¿Podrías compartir algún ejemplo práctico o caso en el que la genética médica y las técnicas de alto rendimiento hayan marcado una diferencia en el diagnóstico o tratamiento del cáncer de algún paciente o familia de pacientes? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, hoy en día, como comentaba, ¿verdad? Todo el diagnóstico y la definición de los tratamientos, ¿verdad? Se define pues basado en estos perfiles moleculares. Y bueno, hoy en día un paciente podría tal vez, ¿verdad? A veces parece contradictorio, pero a veces un paciente que está en cierta etapa de la enfermedad podría no necesitar tratamiento. Y le podría pues definirse, mira, ahorita mismo no es necesario que se le dé un tratamiento porque ¿Al principio o al final? al principio, por ejemplo.
en algunos cánceres, por ejemplo, leucemia linfocítica crónica, ¿verdad? Es un tipo de cáncer hematológico donde no necesita tratamiento en algunos casos de pacientes, ¿no? En etapas iniciales, por lo menos. Pero hay otros que tal vez sí, por medio de estas técnicas genómicas, pueden definir, por ejemplo, por inmunoterapia, CAR T cells, por ejemplo, que son un tipo de células que se modifican genéticamente como inmunoterapia contra cáncer específico, ¿no? Entonces, una forma bastante específica. Y otra forma sería utilizar anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Los anticuerpos monoclonales hoy en día, o sea, ¿por qué se utiliza estos anticuerpos? Bueno, algo que ocurre con estos, ¿verdad? Los cánceres en general, ¿verdad? Es que ellos producen algo que se llama neoantígenos, y eso tiene que ver con que, bueno, han producido, ellos, ¿verdad? Tienen mutaciones, que esas mutaciones generan unos tipos de proteínas que no son nativas de la célula. ¿Qué ocurre? Que lo normal sería que el sistema inmunológico atacara esas proteínas de esos tumores, pero ellos engañan a la célula Ok. del sistema inmune y no se dan cuenta de que están produciendo estos neoantígenos para que ¿verdad? Eliminen esa célula. Eso es lo que normalmente ocurriría. Pero, ¿verdad? En el caso de que se detecte que hay un tipo de antígeno específico relacionado con un tumor, bueno, el uso de estos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, pues conduciría a una activación del sistema inmune para que entonces ataque a esa célula de los tumores. Súper interesante todo lo que cuentas. Y la verdad que aunque los términos son bastante difíciles, em, lo aclara súper bien en toda la explicación que nos das. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por estar aquí con nosotros, por decirnos y contarnos todo lo que están haciendo. La verdad que nos pone muy felices que estén trabajando en esto todo el tiempo y que esté evolucionando cada día más este tema relacionado con pacientes, médicos y ojalá y sea una gran comunidad porque eso ayuda un montón en la evolución de esta condición tan importante. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.